tiempo, ¿sale? Padre, gracias te damos en esta noche porque tu palabra viene sobre la vida de Fer, de Pau, porque tú hablas, tu Espíritu Santo habla a través de ellos, hablas al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestras necesidades y te pedimos que seas tú transformando nuestras vidas. Gracias por tu sabiduría que fluye en medio de este lugar, por la paz, el gozo que nos das a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos dejamos con Fer y Pau. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, muchachos. Bueno, discúlpenme si les digo muchachos. Somos Bueno, yo espero que no creo que tengan ningún problema de que les diga muchachos, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces, es que doy clases a los niños y estoy acostumbrado a llamarlos muchachos. Pero yo los veo como muchachos, yo todos ustedes los veo bien jóvenes, fortalecidos en el Señor. Gracias por venir, disfruten su cena y viene algo hermoso que se me tiene preparado para todos nosotros. No sé si alguno de ustedes haya venido, bueno, antes que nada, yo soy Fer, si no lo sabían, mi esposa. Ahí te la tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? Pero sí, es mi esposa, es mi amada esposa. Por si no nos habían distinguido, porque vi que hicieron claro quién es Fer, quién es Pau. Yo soy Fer y es Pau. Yo no me hago tubos, así nací. ¿Okay? Bueno, no sé cuántos vengan. Han tenido una situación. Distintas, que pensamos distinto, que llegamos a la solución de problemas de distinta forma y que tenemos gustos muchas veces distintos, ¿no? Todos distintos somos, ¿no? Y muchas veces pues podemos tener fricción, como les había dicho, pero existe algo como un lubricante para que esos roces no lastimen, para que esos roces no hieran, para que esos roces no nos ocasionen a que nos rompamos. Todos los varones conocen que para que un motor funcione adecuadamente, aparte de la gasolina, lo más importante es que tenga aceite el motor, porque la fricción calienta las piezas metálicas. Y sin ese aceite, ¿qué pasa con esas piezas metálicas? Se hinchan, se rozan y se rompen. Y lo que no queremos es que nuestro matrimonio se rompa. Y el perdón es el perfecto lubricante para nuestro matrimonio. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice en Hebreos 12:15, si me ayudas por favor, Carlitos, si eres tan amable, tan gentil. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados.
el que no perdonemos, nos lleva a ser una raíz de amargura. Y hay una situación que me causó, pues me resaltó, que dice: muchos sean contaminados. ¿Tienen hijos? ¿Quién de aquí tiene hijos? Casi todos, casi todos. Ya ves, apúrate. Bueno, la raíz de amargura que florece en alguno de las parejas puede ocasionar también que se lastimen otras personas, en este caso nuestros hijos. Esa amargura puede llegar a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, no enojados, hemos desquitado nuestro enojo hacia los que no tienen culpa? ¿O cuántos de nuestros hijos están aprendiendo cosas que no deben de aprender con nuestra actitud? Hay que ser conscientes en eso. Dice, del mismo modo, una persona rencorosa será incapaz de formar una relación profunda y duradera, que llevará a la pareja a tener una relación sólida. Alguien que no puede perdonar vivirá del recuerdo de conflictos sin solución, creando barreras a su alrededor para protegerse del temor a ser herido. En el matrimonio, una esposa o un esposo rencoroso destruirá la posibilidad de alcanzar una relación íntima, transparente. Cuando alguno de los dos es rencoroso y guarda resentimientos en su corazón, el otro vivirá con temor de ofenderlo. No sé si les ha pasado. Cuando la persona que es muy enojona y no perdona, muchas veces la otra persona se retrae y no dice nada. Por esto la meta de un matrimonio cristiano será la de poder vivir con la seguridad de que se pueda fallar vez tras vez ante los ojos del cónyuge, y aún así ser amado y plenamente perdonado. El perdón el objetivo de perdón es ese, que fallemos y que a pesar de que fallemos, seamos perdonados. Bueno, vamos a empezar también a definir qué es el perdón. Existen diferentes definiciones acerca de lo que es perdonar. Por ejemplo, dice, perdonar es olvidar la falta que se ha cometido a otra persona contra ella o contra otros y no guardar rencor ni contigo o con ellos, o no tener en contra una deuda o una obligación que otros tienen con ellas. En pocas palabras, es hacer borrón y cuenta nueva. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia acerca de que Jesús nos dio una parábola acerca del perdón, que viene en Mateo capítulo 18 del 23 al 35. A ustedes en casa lo pueden leer, yo se los voy a parafrasear para hacerlo un poco más rápido. Habla acerca de un rey que le habla a su siervo y le dice, oye, pues me debes dinero, ¿no? Pues págame. Entonces el siervo le dice, ay, es que ahorita no tengo dinero. Y me dice, ok, por amor a ti te voy a perdonar y tu deuda ha sido salvada. Imagínense que nosotros nos digan eso, o sea, tu deuda del coche, del carro, pues ya te la perdono, ya no va a haber meses sin intereses ni deudas con el banco. Entonces tú te saldrías así todo gozoso y contento de ese lugar, ¿no? O sea, agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y al momento de encontrarse ese siervo con otra persona que también le debía, le dice, oye, págame. No, pero es que yo ahorita no tengo dinero. No me importa, es mi dinero, págamelo. Y otro dice, es que en verdad, o sea, ahorita no tengo dinero, espérame la quincena, casi le dice, ¿no? Y le dice, es que no tengo dinero. Dice, no, pues yo no sé cómo lo vas a hacer, pero me tienes que pagar. Y entonces esa persona, esos siervos, los demás que estaban con el rey se dan cuenta. Entonces van y le dicen, oye rey, al siervo que le acabas de perdonar, no perdonó. Y entonces el rey se molesta y dice, pero ¿por qué si yo le perdoné su deuda y él no pudo perdonar? Lo manda a llamar y lo encarcela. Entonces el que tú no tengas ese perdón, te encarcela, te prive de esa libertad que tú tienes. Y ahí podemos ver dos clases, las personas que sí perdonan y que dicen, ok, borrón y cuenta nueva, y las personas que no, que siguen cargando ese resentimiento y que dicen, aunque nosotros ya fuimos perdonados,
¿quién es el que primero nos perdona a nosotros? Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros, qué autoridad tenemos para no perdonar a la siguiente persona? Entonces perdón, ahí quiere decir que debemos nosotros de ser ejemplo y de ser de así como ese siervo, de no perdonar y decir, es que no te voy a perdonar y no te voy a perdonar y nos emberrinchamos, cuando Dios primeramente nos perdona a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios? Fue por pura misericordia. Y en este pasaje nos dice que ser movidos a misericordia para olvidar la deuda. Encontramos una definición que a mí me llamó la atención de un escritor cristiano que se llama Neil Anderson, que dice, perdonar es decidir vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Pagamos el precio de la maldad que perdonamos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que vamos a vivir con esa consecuencia, lo queramos o no. Las únicas opciones son decidir si lo haremos con amargura, si no lo haremos, las opciones son decidir si lo haremos con amargura al no perdonar o con libertad al perdonar. Cuando perdonamos, volvemos a tener una libertad. Y el perdón, aquí nos dice no sé si era pastor, pero me llamó mucho la atención esto. Perdonar es decidir vivir con la consecuencia del pecado de la otra persona. Si vamos a perdonar, nos vamos a olvidar de lo que nos hizo, sea lo que sea. No va a haber una consecuencia, que porque tú me hiciste, ahora yo te voy a hacer. ¿De acuerdo? También perdonar es renunciar a las consecuencias emocionales de las heridas recibidas, es decir, que el resentimiento desaparece. Perdonar es poder vivir con el recuerdo de lo que pasó sin que me haga daño. ¿Cuántas veces nos acordamos de algo que nos ha hecho nuestras parejas y decimos, uy, todavía me duele, todavía produce un daño en nuestros corazones, nos hace llorar o nos hace enojar? Perdonar es renunciar a eso. Es decir, lo voy a recordar, mas sin embargo ya no va a producir ese llanto en mí, o ya no va a producir otra vez ese enojo en mí. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos decimos, no, pues sí te perdono? Pero en la primera que nos hace, y sobre todo las mujeres a veces son especialistas en ese sentido. Aquí no, porque declaramos que todos ya somos libres, ¿verdad? Pero a veces es así de que, ay, nada más en la primera discusión dice, pero cuando éramos novios no me abrías la puerta. Y estamos peleando porque no sabíamos a dónde comer. O sea, cosas bien diferentes. Entonces, ese perdón y ese resentimiento no nos permite ser libres. Y perdonar es poder vivir ese recuerdo, esa sensación, pero que a nosotros ya no nos causa algún daño. También el perdonar es un verbo activo que nos permite sentarnos a esperar que el cónyuge se arrepienta, así como Cristo dio el primer paso para morir por nosotros. Cuando éramos pecadores, restauró así nuestra relación con Dios. Perdonar a otros significa dar el primer paso para sanar las heridas y ser restaurada la relación. Nosotros tenemos que dar ese primer paso, aunque la persona no te pida esa disculpa. Nosotros debemos decir, ok, va, borrón y cuenta nueva. Porque nosotros sabemos quién nos perdonó primero a nosotros y sabemos las bendiciones que trae esa liberación. Dice aquí que la decisión de perdonar, nosotros tenemos esa decisión de perdonar. Nosotros decidimos si somos libres o no somos libres. Nosotros tenemos ese privilegio que Dios nos otorga. Porque si nosotros decidimos así de perdono, pero no olvido, como el mundo nos lo ha enseñado. Pero dice, no, a nosotros nos han mostrado en la palabra, las escrituras nos dice que perdonar, porque Dios ya nos perdonó, nos ata a esos recuerdos, nos ata a esas emociones, nos ata a esas cosas que lo único que van haciendo es llenarnos a nosotros de amargura, llenarnos de resentimiento y no permitirnos ser libres y gozar de los privilegios que Dios nos da para nuestro matrimonio. Hay una palabra que viene en Efesios 1, 5, 7. Carlitos. Bueno, lo que aparece, ¿quién de ustedes el perdón que Dios nos dio, alguien fue y se lo pidió a Dios? ¿Sí?
ese perdón que Dios nos otorgó fue por misericordia. Y Él decidió perdonarnos por el amor que nos tiene. Si Él nos perdonó por amor, hayamos lo que hayamos hecho, porque nosotros seguimos abrazando la amargura al no perdonar. La palabra dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús fue el que pagó por todo lo que hicimos, por todo pecado, por toda situación mala. Él fue el que pagó. Dios no se quedó con los brazos cruzados. De tanto amor que nos tiene el Señor, de tanto amor entregó a su Hijo. Él dejó que su Hijo pagara por lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Y Él nos enseña que perdonar trae libertad y trae vida a las personas. ¿Quiénes somos nosotros para quitar la vida a alguien al no permitir que perdonemos? Dios nos muestra, Dios es un ser divino. Y en esa divinidad, en esa gloria que Él es, Él dijo, voy a perdonar al hombre. Tengo que hacer algo para perdonar al hombre. No me importa que sigan pecando. Yo tengo que perdonarlo. No se esperó hasta que Fernando viniera a los pies del Señor a pedirle disculpas. Porque a lo mejor en lo que yo me tardo en ir con el Señor, yo ya no estoy en este mundo. Y me voy al rechinar de dientes, como dice la Biblia. Pero Dios no lo quiere que sea así. Dios quiere traer vida a cada matrimonio, a cada familia. A mí me impresionó el domingo pasado el pastor que vino y habló de yo y mi familia serviremos a Dios. Y yo quiero que yo y mi familia sirvan a Dios. Y nosotros estamos apenas formando una familia. Y si yo no aprendo y yo no me comporto como Dios me está enseñando, ¿qué voy a heredar a mis hijos? Si yo a mi esposa no la perdono y mi corazón se llena de amargura por las cosas que me hace y yo tengo cara hacia ella, mis hijos van a estar viendo que esa es la forma en que yo me debo de comportar ante una situación que nos desagrada o que nos ofende. Y Dios tenía todo el derecho de sentirse ofendido porque el pueblo era pecador y por más que hacía, seguía pecando. Y aún así no se quedó sentado. Él de antemano preparó las cosas para que fuésemos perdonados. Y la reconciliación que tuvimos no fue por nosotros. Fue por alguien que nos ama demasiado. Alguien que no escatimó ni la vida de su propio hijo para que estuviéramos aquí gozando de la presencia de Dios. Y esa es una de las, bueno, yo no sé, me desvío un poquito, pero Dios nos quiere decir algo y nos quiere llamar la atención y que no desviemos los ojos de lo que vale la pena, de lo importante. El pastor no está aquí, pero están mis papás y están los pastores Ari y Osvaldo. Cuando nos casamos y dijimos los votos, no sé si se acuerda Ari, yo lo primero que dije fue,
no prometo amarte a ti, le dije. Prometo amar a Dios primeramente, porque sé que si amo a Dios primeramente, te voy a amar a ti. Y me eché a la cabeza, me eché encima a su familia. ¿Cómo que no te va a amar a ti? ¿Cómo que va a amar primero a Dios? ¿O no? Dije, chinga, no, le digo, no conocen aún de la palabra, pero declaramos que van a estar aquí. Y yo dije, bueno, ¿yo por qué dije eso? Y el amor de Dios que ha tenido hacia mi vida por ciertas situaciones que he vivido ha sido muy grande. Yo no pensaba casarme. Como ven, ella es hermosa, joven, bella. Yo como soy un fuerte varón, esforzado, feo, formal, pero amo y fornido, pero amo a Dios sobre todas las cosas. Puedo tener 1001 defectos. Puede ser que mi vida aún tenga cosas que cambiar y cosas que perdonar. Hubo una época en que ella tuvo dos piedras en los riñones, una en cada riñón. Y fue bastante impactante para nosotros porque ella vivía en un dolor muy fuerte. A ella la ven delgadita y 2 días sin comer bien o 3 días parece calaca. Y me preocupaba, llena de ojeras y todo, pero yo la amo así, llena de ojeras y con un semblante de dolor. Y Dios la sanó. Dios la sanó. No les voy a hacer contar el cuento largo, pero Dios la sanó. Fuimos al doctor después, el doctor confirmó que tenía piedras y que necesitaba ir a urgencias y todo. Nos estuvimos orando y un día el Señor la tocó, pero trató con mi corazón primero. Yo había tenido antes una anterior pareja que murió y me enojé con Dios. Yo apenas tenía como 5 o 6 meses de conocer al Señor. Tenía 37 años, no me acuerdo bien, ni me quiero acordar de cuántos años tenía. Yo me enojé. Entendí después que era una voluntad de Dios, entendí que Dios tenía caminos buenos hacia mi vida. Y vivo enamorado de Dios. Pero ese día me volvió a llevar a la misma situación que impactó mi corazón y que me llevó a enojarme con Dios. Ella se desmaya, empieza a no respirar, se empieza a poner ella morada y uno recuerda. Dije, Señor, no me hagas pasar otra vez por lo mismo. Iba a empezar a pelearle a Dios. Cuando de repente digo, ok, tú me has llevado hasta donde estoy ahorita. Soy lo que soy porque tú has estado en mi vida. Te la entrego. Tú sabes lo que vas a hacer con ella. Yo solo te pido que me des fortaleza. Si voy a volver a pasar la misma situación, dame fortaleza y no me abandones. Te la entrego. Y empezó a respirar. Y ella me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálido? No es que te desmayaste, que no sé qué. Pues, ¿qué onda? ¿Por qué estás llorando? Que no sé qué. Ay, si no pasó nada. Y regañándome y todo. Y se para y todo, y se termina de cambiar y todo va y viene. Yo me le quedo viendo. Oye, Pau, le digo, ¿ya te diste cuenta de algo? ¿Que estás chillando? No, le digo, ¿ya te diste cuenta de algo? ¿De qué? No estás caminando jorobada, porque del dolor ella no se podía enderezar. Y ya estaba caminando bien. ¿Te duele algo? Chirrión, no me duele nada, es cierto. Fuimos con el doctor y el doctor confirmó mediante un estudio y tomografía y todo que ya no había nada. Cuando estamos estudiando para dar este estudio, esta enseñanza, Dios me reveló algo y me dolió. Porque me dice, ¿sabes por qué sané a Paola?
Le digo, ¿por qué? Porque me perdonaste. Dije, Señor, ¿cómo Dios te voy a perdonar a ti? ¿De qué tenía que perdonarte? Mi amor cubrió tu pecado. Pero era tiempo que reconocieras que tú estabas enojado conmigo. Tú al momento de aceptar mi voluntad hacia la vida de tu esposa, fuimos reconciliados tú y yo nuevamente. Y me sentí mal porque yo pensé que no tenía nada en contra de Dios. Y Dios conoce cada corazón que está aquí presente. Dios conoce todo lo que pasamos, Dios conoce mucho de nosotros. Y entendí lo poderoso que es el perdón. Y en Primera de Pedro 18, 19 viene la base del perdón. ¿La quieres leer, por favor? Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestras vanas manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como las cosas corrompibles, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La base sobre la cual Dios nos perdona no es algo que hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo es y por lo que hizo en la cruz. Jesucristo pagó el precio por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Todos somos deudores de Dios. El perdón es parte del carácter de Dios. Cualquiera pues que no acepte el perdón de Dios para su vida o que se niegue a perdonar a otros, está separándose a sí mismo del perdón y el amor de Dios. Si nosotros no perdonamos, nos estamos separando del amor de Dios. En Éxodo 34, 6 dice: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, ese es al Dios al que adoramos. Es fuerte, es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es al Dios que amamos. Es un Dios que perdona, un Dios que restaura y trae libertad a nuestras vidas. El pacto matrimonial entre Dios y la esposa se hace evidente en la exigencia de perdonar en la misma medida en que Dios nos perdonó. Y esto lo podemos ver en el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 14. Dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús le enseñó a sus discípulos que a medida en que ellos perdonaran a quienes los ofendieran, igualmente Dios les perdonará a ellos. También les dijo que debían de aprender la misericordia de Dios hacia ellos. Y eso nos lo dice en Lucas 6:36, por favor, Carlitos. Ahí el apóstol Pablo dijo que una evidencia de la nueva vida en Cristo estaba en imitar el ejemplo del perdón del Señor. Lucas, 6:36. Hijo de Caín, hijo de... 6:36. Lucas 6:36, por favor. 3:36. 6:36. Y dice 3:36. ¿Ya está? Ya está. Sed pues misericordiosos como tanto vuestro Padre es misericordioso con nosotros. Tenemos que ser como nuestro Padre. Y Dios y Jesús vino a esta tierra a hacer lo que veía hacer al Padre. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Cómo se comportan sus hijos? ¿Qué ven de ustedes? Muchos de nosotros les echamos a que la vida de nuestros hijos está descompuesta por lo que hay alrededor de ellos o por lo que están viviendo. Pero siento decirles que muchas veces es por lo que ven en nuestra casa, por lo que ven hacer a los padres.
El perdón en el matrimonio debe de ser como el de Jesucristo. ¿Cómo nos perdonó Jesucristo? El perdón debe de ser absoluto o inmediato. Cuando Jesucristo pagó por nuestros pecados, no tuvimos que esperar un tiempo para ser perdonados. En cuanto los pagó, fuimos inmediatamente liberados. Él fue incondicional. Él no puso ninguna condición para hacer lo que hizo. Fue por gracia. No lo merecíamos y Él lo hizo por gracia. Trajo reconciliación. Volvió a restablecer la comunicación que teníamos cuando Dios creó a Adán y a Eva. Cuando Dios estaba en el jardín y se paseaba y convivía con su creación. A lo mejor ahorita no vivimos en el jardín del Edén, pero tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo Jesús. Gracias a ese sacrificio podemos doblar rodilla y hablar con nuestro Padre. Da el primer paso. No se esperó a que nosotros diéramos ese paso. Él lo dio. Y aparte vuelve a confiar en nosotros. Da vida. Y fue por decisión y no por sentimientos. Hay una escritura que está en Colosenses 3:13, se las voy a leer. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónese de la misma manera como Cristo los perdonó. Este es un mandato que encontramos en la Biblia, o sea, seamos tolerantes, perdonemos como Cristo nos perdona a nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de decir no te quiero perdonar, porque nosotros nos perdonaron primero. Entonces estamos siendo desobedientes a la palabra que el Señor nos da, y cuando hay desobediencia, no existe esa bendición que Dios nos da. Hay cosas que se llama la importancia del perdón, porque es importante que nosotros perdonamos. Y dice, una esposa o un esposo cristiano que perdona le está dando vía libre al Señor para que los dirija en su relación. Mientras se tiene una actitud de perdón, se tendrá una buena relación con Dios, y mientras se tiene una buena relación con Dios, se podrá perdonar fácilmente. Aquí nos habla cómo estamos nuestro nivel de perdón. Si nosotros no perdonamos fácilmente, está hablando de que nuestra relación con Dios no está siendo tan estrecha como Él lo desea. Es como un termómetro del perdón que nosotros podemos tener personalmente para decir cómo está nuestra relación con Dios. Lo miden muchas cosas, ¿no? Nuestra actitud, nuestro semblante, todo. Pero si nosotros estamos faltando el perdón, ahí nos estamos dando cuenta, como nosotros creyentes de Dios, que no estamos teniendo una buena relación con el Padre, que no estamos teniendo esa intimidad o que no lo conocemos del todo. Habla también que el perdón es importante porque nos permite que haya una fluidez con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces como creyentes decimos, es que el Espíritu Santo no me habla? Y es que por más que oro, existen otros factores, pero uno de ellos es porque nosotros no estamos perdonando. Y no hablas a la importancia, y ahorita estamos en matrimonios, pero habla de, el perdón es algo que se ejercita constantemente, desde que desde que te despiertas. Es algo que constantemente tenemos que estar ejercitando. Entonces a veces esas bendiciones de Dios o esa comunión que tenemos no está porque no tenemos ese perdón y estamos desobedeciendo a lo que nuestro Dios quiere para nuestras vidas. También encontramos que cuando se perdona, se está pasando el temor y la culpa al amor, llegando a aceptar al otro como es y como no quisiéramos que fuéramos. Realmente nosotros no somos princesas en las que despertamos bañadas y arregladas, ¿no? Ni ellos son unos príncipes así con su corset negro que llega por nosotros. Pero sí somos hombres y mujeres temerosos de Dios. Amén. Somos mujeres y hombres que amamos a Dios y que sabemos que en Dios podemos encontrar diferencias. Yo trabajo en un lugar donde hay muchas mujeres, todas somos mujeres. Entonces imaginarán lo conflictoso que es. Y eso me ha permitido orar por ellas, pero también me ha permitido ser aún más agradecida con Dios. Porque todas dicen sus problemas y comentan las situaciones que viven día al día con sus parejas.
Y yo siempre les digo, pero es que tienen que perdonar, y sobre todo cuando estamos preparando el tema, haz de cuenta que mi palabra, perdón. Dice, es que tienen que perdonar. Ay, no, pero es que mira, me dictó y me hizo. Sí, pero tienes que perdonar. Me dice, no lo voy a perdonar. Le dije, es que él no va a cambiar, va a seguir igual.